Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estén viendo, nos estén escuchando, a la gente de YouTube, Spotify, de todas nuestras redes sociales. Pues les damos la bienvenida a este bonito capítulo de Inusual Geek Talk, presentando aquí a mis compañeros que, pues, gracias a Dios se les hizo grabar a estos muchachos. No había tenido oportunidad de grabar, pero ya, listos. Han pasado 84 años. Y la verdad es que ya les tocaba, muchachos. A mi mano derecha tengo a mi compañero entrañable y muy buen amigo, Rodolfo. Siempre bien ponderado. Dirá, ¿eh? ¿Por qué no vas a decir buen amigo? No, lo que me preocupa es que en vez de buen amigo pensar en otro adjetivo calificativo que no me que no te favoreciera. Sí, que, oye, ¿qué va a decir? Nuestro buen amigo Chilango. Pudo haber sido así. Se hizo una realidad gracias a Daniel, pero que... Bueno, Rodolfo, el yeso. Bueno, pues mi nombre es Rodolfo, me conocen más como Yeso. Soy una persona que le interesa mucho la filosofía y quizás sea la cualidad por la cual Elías me comentó de la posibilidad de grabar un podcast, hablar de algo que también me apasiona demasiado, que son los videojuegos y en su mayor parte el anime. Y también poder proporcionar, en este caso, una perspectiva filosófica sobre ciertos temas que son importantes o relevantes dentro de esta cultura geek. Y en este caso sobre pues, lo que hablaremos de violencia y videojuegos. Muy bien, la verdad, tema muy interesante. Yo diría yo que es un tema que lleva como un trasfondo muy fuerte en la comunidad. La verdad, creo que todos pasamos por algún momento en eso. Hemos escuchado, como tú dices, a políticos o gente con mucha influencia decir que los videojuegos tienen esa... pues se podría decir capacidad de hacer violenta a la gente. Pues sí, ese impacto, esa fuerza, esa influencia. Básicamente. Y pues, sin nada más que decir, muchachos, de mi lado izquierdo tengo a mi compañero Daniel Vázquez. Alias el Capu. Alias el Capu. Sí, me dicen así por Capulina, luego les cuento. ¿Neta? Sí, claro. No mames. No por su parecido con Alex Intec, güey. No, me hacen falta mis lentes y bueno, cantar no, sexo, pudor o lágrimas. Me da igual. Muy bien, pues me presento con ustedes, mi nombre es Daniel. Y pues por alguna extraña razón, pues Elías me invitó. Yo creo que me invitó porque soy psicólogo y pues como que dijo, a este güey como que es bien chorero, vamos a invitarlo. Somos amigos desde hace muchos años y la verdad es que este tipo de pláticas son pláticas que tenemos todo el tiempo, que nos gusta mucho estar platicando. Y yo les voy a platicar un poquito sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, que va a ser sobre la influencia que tienen los videojuegos dentro de la violencia que ejerce un sujeto en su vida cotidiana. Tanto hombre como mujer, indefinido el sexo, pero ciertamente qué tanta influencia tendría un videojuego en que una persona sea violenta o no, ejerce esa violencia en su vida cotidiana. Es un tema bastante amplio, la verdad es que nos costó un montón de trabajo como resumirlo a tan poco tiempo que lo vamos a tener, que de hecho lo vamos a dividir en 2 episodios. En 2 partes, así es. Pero esperemos que les guste y ojalá y lo disfruten mucho. Yo creo que sí, la verdad, yo creo que todos hemos tenido como que esa curiosidad, ¿no? De qué pensamos acerca de la violencia en los videojuegos. Y es algo muy común. O sea, No, y más porque más presente en los comentarios que nos hacen en nuestras casas. Sí, De que se ha pasado de que se tiene como esta idea de que los videojuegos influyen a tal grado de ser el factor más determinante en la violencia de una persona. El ¿no? pánico Entonces, satánico, ¿no? Que mencionábamos. Claro. También. Ese es Yes, lo más importante. Bueno, muchachos, pues los dejamos con este capitulazo. La verdad va a estar muy, muy interesante. Y pues, sin nada más que decir, nos vemos. Hola, bienvenidos a Inusual Geek Talk, el podcast donde hablaremos de cine, anime y videojuegos, en donde yo, Elías Ramos y un grupo de amigos estaremos dialogando y debatiendo todo tipo de temas relacionados a la cultura geek. Asimismo, dando nuestros puntos de vista de diversos conflictos sociales y culturales que acontecen a este gran fenómeno mundial. Bueno, sin nada más que decir, disfruten de este su podcast. Nos vemos. Ok, ¿qué tal? Pues el día de hoy me va a tocar ser mediador a mí. Ciertamente me eligieron como el que iba a estar como guiando un poco el tema. Porque sí, ¿no? Porque luego se enfadan conmigo, yo creo, no sé. El día de hoy, como les estábamos explicando en la introducción, vamos a hablar un poquito sobre la influencia que tienen los videojuegos en la violencia que se ejerce dentro de las conductas de un ser humano como tal. Y por ende, pues estamos nosotros tres, que ciertamente no somos los expertos de la vida, no crean que les vamos a dar como la cátedra del mundo. La verdad es que queremos introducirlos un poco al tema y que ustedes también nos compartan dentro de las redes sociales cuál es su postura, algún tema que nos haya faltado o algún punto importante que les gustaría recalcar. Por lo pronto, me gustaría un montón comenzar
con este punto de si saben o no saben, pero Ujú. por ejemplo, ¿saben qué es la violencia? En primer lugar. Pues tengo una idea medio... Una idea media por vaga. ejemplo, Esto dejó de ser un podcast, es una clase. es una ¡A la clase, ¿no? verga! Y se le olvidó nombrar lista. ¡Qué güey! Qué güey. No, pues bueno, yo por violencia entendería como la aplicación de la fuerza para someter la voluntad de una persona a los deseos que tiene quien ejerce esa fuerza. Exacto. Yo por violencia, madrazo, güey. Ajá. Sí, sí, sí. Bala fría. No, Una Tú bala sabes, fría, papi, que las balas frías... fium, 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 fium. Sí, sí, sí. Que es un tipo de violencia o un nivel de violencia que es como la violencia física como exacto, tal. nivel Ferras, ¿no? Así es. A fin de cuentas, la definición que nos acaba de dar Rodolfo es bastante acertada, que es el uso de la fuerza con tal de tener algún objetivo o tener en un cierto sometimiento a alguien más, ¿no? Como tal. Y explicar esto es muy importante porque a fin de cuentas ese es el tema principal, la violencia como tal. Y los videojuegos vienen a ser como esa parte condicionada Ujú. de que si es como la parte que tiene más peso para que una persona sea violenta. Lo cual está bien curioso. Hay una investigadora llamada Faye Ostrowski que es la fundadora del departamento de neuropsicología y neurofisiología de la UNAM, que hablaba un poquito sobre esta parte de que daba un ejemplo, que tenía una cuerda en la mano en una de sus conferencias y decía, eso es una cuerda, ¿no? Ujú. Y se puede utilizar para un montón de cosas. Se puede utilizar para una construcción, se puede utilizar para amarrar algo, se puede utilizar para jalar algo, para un montón de cosas, ¿no? Ujú. Pero, ¿cuál es la diferencia en el uso del objeto para matar a alguien, por ejemplo? Ok. Porque el objeto es neutro. Ujú, ujú, ujú. O sea, el objeto es O neutro. sea, es un instrumento para conseguir lo que tus objetivos te dictan. O sea, te Exactamente. puedes hacer 1000 cosas con esa madre, ¿no? Ya tú dependiendo de cómo la quieras utilizar, ya es muy tu pedo mental, ¿no? Yo creo. Exactamente. Puede ser un cinturón en ciertas situaciones precarias incluso, ¿no? Cuando te vas de foráneo, güey. Puede ser tu maleta. Puede ser tu madre. Bien amarradita. Puede ser tu Está la maleta. marucha en el atún y la soga, ¿no? El pago ahí. Aplica la de no te vayas, chavo. Te vayas, chavo. Le haces un buen moño, te subes al tren y vámonos. Vámonos a Estados Unidos. Y directo a Acapulco, ¿no? Como el chavo. Directo a Acapulco. Y ahora, hablando sobre este ejemplo muy curioso sobre el objeto neutro que es la cuerda, Ujú. ¿por qué no pensarlo así de un videojuego? Un Ok. videojuego es un objeto neutro, Ujú. ¿sabes? Resulta que cuando nosotros hablamos sobre violencia y la influencia que tiene algún estímulo en los sujetos, todos los estímulos son neutros, todos, absolutamente Sí. todos. Ujú. Hasta incluso el hecho de que tú veas violencia directamente en tu hogar, por ejemplo, que yo soy un niño chiquito, soy Juanito, y que mi mamá es violentado por mi papá, ¿no? Y que Ok. todo el tiempo se están golpeando. Ese es un estímulo que yo estoy viendo, Ujú. ¿sale? Pero ese es un estímulo neutro. ¿Por Ok. qué? Porque depende de la interpretación que yo le tenga. Y vamos a involucrarnos un poquito más sobre este tema, o sobre este argumento que estoy diciendo, hablando sobre qué se necesita para que una persona llegue a tener conductas violentas. Por ejemplo, aquí mi compañero Rodolfo, dentro de su historia de vida, que es mi mejor amigo, ahorita nos vamos a abrazar después del capítulo. No creo que se abracen solamente. Es un extra, ¿no? Es un extra, claro. Es parte del Sí. gancho, ¿no? Si quieren verlo en OnlyFans, Oye, no soy streamer, ¿eh? Ah, qué guapo, compadre. Ah, qué compadre, como que ya se ve bien El guapo. chiste del usted. Capitán Americano, si la sangre nos hace hermanos, el Fierro fierro pariente, ¿no? Referencia Ese cultural, guapo. ¿no? Yo sé de manera pues personal que el compañero Rodolfo practicaba un deporte que tiene que ver tal cual como las agresiones físicas. ¿Me Uy. ¿Puedes platicar sobre eso? Cuando fui policía... Nada, no, no, pues un tiempo entrené taekwondo. pendejo, güey. Igual la parte del taekwondo pues fue el MMA y las artes marciales Ujú. mixtas como tal. Y creo que lo más importante, lo que más recalcaba, y más porque mi profesor era abogado y filósofo, o sea, es una combinación extraña. Perro, y daba madrazos, cara. Siempre tenían la idea de la disciplina, ¿no? De que tú podías como practicar ese deporte, pero siempre tenía que haber detrás una idea personal de cuál era el objetivo de practicar ese deporte. Y de hecho estaba lo más alejado de la violencia porque pues era como la ejecución de ese deporte, no cómo conseguir esas habilidades Ujú. para que tú después las pudieras utilizar en otros Pues casi en otros siempre, contextos. casi siempre en las artes marciales pasa eso, ¿no? Sí, No se es basan una como a la cuestión violencia. totalmente de güey. disciplina, o sea, no Sí, es- sí, no es violencia como tal fomentada en De hecho, en entrenar incluso hacía eso. un ejemplo muy curioso este profesor, el de Muay Thai,
él siempre trataba como de desapegar su perspectiva, Ujú. pensando que a lo mejor los alienígenas llegaban a visitar y veían nuestros actos, ¿no? Y los juzgaban a partir de esa neutralidad. Y decía, Perro. qué curioso que yo les estoy enseñando a golpear a otro compañero. Y si un día llegaran, no sé, los aliens o un extraterrestre, dijeran, mira, qué curioso, él lo golpea a él para enseñar cómo los demás tienen que golpear a los de su misma especie. Y, o sea, tú te metes a entrenar sin esa idea. Sí, güey. Y tienes un concepto de violencia, el cual tú le puedes dar, como decía Cápula, la interpretación que le das de defensa personal, de ataque, de conseguir ciertas cosas. Pero era curioso cómo entender la violencia de una manera natural. Ujú. O sea, ¿cómo la moldeas a tu propio criterio, no? O Sí, sea, no mames, qué putiza, güey, imagínate. Le pregunto esto a Rodolfo porque ciertamente una práctica de algo no significa que 100% tenga que ser el ejercer un concepto general. Por ejemplo, el hecho de que tú practiques un arte marcial o algún deporte no significa que lo ejerzas con violencia como tal. Y eso es importantísimo de aclarar en primera instancia. Ahora, ¿cómo sabemos que un sujeto tiene dentro de su repertorio conductual conductas de violencia como tal? En primer lugar, la violencia se mide por niveles y por tipos. Por ejemplo, no es lo mismo la violencia psicológica de la violencia física. Ok. Si yo le pego un vergazo a Elías, es una violencia de tipo física. Te lo va a regresar el doble, aparte. Ajá. Es que Elías mide como 2 veces yo. Pero si Elías, por ejemplo, me responde, pinche moro chaparro pelón, Sí, sí, soy Piernas de molcajete. Sí, soy yo, güey. piernas de molcajete, lo cual es una historia real, de verdad. La verdad me estoy desahogando con ustedes en este capítulo. No, no es cierto, yo no hago eso, yo no hago eso. Ciertamente él me está insultando, por lo cual llevaría a ser una violencia de tipo psicológica. Como se vive mucho, ¿no? En las escuelas últimamente, güey. Exactamente. Y ciertamente cuando nosotros ejercemos de esos dos tipos de violencia que existen más, pero solamente lo voy a dejar aquí como ejemplo, nosotros lo podemos mantener como a cierto nivel. Y es por eso que tenemos que especificar que la violencia es por tipos y es por niveles. No es lo mismo que yo insulte a Elías de manera psicológica a que yo conozca cosas personales de Elías y que eso lo lleve como a un chiste o a algo con un poquito más resalcheo aquí. Jolines, Un meme, tío. ¿no? Prácticamente un meme. Exactamente. No es lo mismo que yo a Jolines. Rodolfo le pegue un codazo a que yo pues lo decapite con un cuchillo. O sea, es violencia física, pero hay diferentes niveles. ¿Sale? No, no justificada. No significa que lo quiera hacer. O sí. Me voy a ir alejando Oh, sí. por si las dudas. Váyanse a OnlyFans. Pues resulta que en el departamento de neuropsicología y neurofisiología que fundó Feggy Ostrowski, Feggy Ostrowski es una investigadora de la UNAM, como les decía, que tuvo en su poder la investigación de muchos casos de personas que ejercían un nivel de violencia muy grande, muy, muy, muy grande. Por ejemplo, investigó con la Mataviejitas. Ujú. Ella basó mucho de su investigación en asesinos seriales, en asesinos en masa, en sicarios, en personas que detenían por el crimen organizado. Y la verdad es que tiene investigaciones muy buenas. Tiene un libro que se llama Mentes Asesinas, que está buenísimo, Ok. está extremadamente bueno. Y parte de la investigación que yo hice para este podcast me basé mucho en ella, porque a fin de cuentas es un contexto mexicano como tal. Ujú. Y es un contexto mexicano, es importante decirlo como tal, porque la verdad, o sea, para todos los mexicanos que nos estamos escuchando, vivimos en un contexto de violencia todo el tiempo. Buenas tardes. Pues sí. La verdad es que sí. Aquí termina la primera parte. Muchas gracias, Capu, Ya se dio la conclusión más por concluir. determinante de todo el Gracias por capítulo. ganar. Los 3 capítulos siguientes. Casi, casi. Se los agradecemos. Pero El siguiente es de por qué la violencia, ¿no? voy a pasar a explicar un poquito el por qué, por ejemplo, todos los mexicanos vivimos este contexto de violencia, todos. Ujú. Entonces, ¿por qué unas personas sí lo ejercen y otras no? Ok. Esa es la parte psicológica de este tema como tal. ¿Por qué? Porque existen 3 factores principalmente, que hay muchos más, pero hay 3 factores que dependen o condicionan un montón la conducta violenta. Que son casi casi lo que podrá garantizar, ¿no? Que Ujú. se ejerce esa violencia por parte del individuo. Ajá. Pues Vamos a hablar- México siempre ha sido violento, ¿no? Desde... Pues sí, desde culturas... Mira, muy- pues nada más ve la bandera, o sea. Verde, blanco y Es rojo. un ejemplo como tal de ejercer la fuerza. Ujú. Verga, sí. No, pero tiene que ver, o sea, obviamente la violencia personal pasa a ser de manera social, pasa a ser de manera nacional y así sucesivamente, ¿no? No es como un tema exclusivo. Por ejemplo, uno de los primeros, el primer factor del que vamos a hablar, del cual... ¿Estás bien?
Sí, güey. del cual vamos a hablar un poquito, es el factor biológico como tal. En cuestión conductual tendremos que hablar del cerebro sí o sí. Porque Ok. el cerebro es quien controla y regula un montón de las conductas que nosotros hacemos, de las emociones que nosotros sentimos Ujú. y de los pensamientos que nosotros tenemos. Creo yo que ustedes, por lo que veo, que ya se le acabó el Elías, ahorita estamos tomando cerveza, ¿sabes? La cerveza es un inhibidor de las funciones regulares del cerebro, o sea, reduce el funcionamiento normal del cerebro. Ujú. Y por ejemplo, yo les podría decir que para tomarles un ejemplo, hay una parte del cerebro que es la corteza orbitofrontal, que está atrasito de la frente, aquí, atrasito de la frente, en la corteza Sí, 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 en prefrontal, la frontal. que controla un montón las decisiones emocionales que nosotros tomamos, o las decisiones basadas en emociones que nosotros tomamos. Creo yo que nosotros hemos estado borrachillos en algún momento de nuestra vida, incluso la gente que nos está viendo. Si alguna vez lo hicieron, pues bajen un dedo. No estoy seguro de si he estado así. Este güey quiere hacer un TikTok. Bajen un dedo si alguna vez se pusieron pedos. De yo nunca, nunca. Yo nunca. No, mames. ¿Por qué? Porque muchas veces estando borrachos, como disminuye nuestro funcionamiento regular del cerebro, en esa parte en específico, cuando llega el alcohol a esa parte y disminuye la función, nosotros dejamos de decidir de manera emocional y nos vale verga bien machín lo que decidimos. Como Pero cuando- machín. Como cuando le marcas a tu ex, ¿no? Exactamente, qué buena idea, ¿no? Es botán, es un conocimiento totalmente experimental que, o sea, no, la gente no tiene la teoría de lo que es, pero recordaría perfectamente anécdotas, yo creo, ¿no? Ujú, De valió madre, de cantar Oaxaca, ¿no? Oaxaca. Cosas por el estilo. claro. Qué buena idea ir a pegarle un vergazo a ese güey que mide 2 metros más que yo. ¿Eh? Claro que son decisiones que ¿Eh? nosotros tomamos todo Deja, el tiempo. busco el número de... Deja, busco el número de mi exnovio porque es una buena idea marcarle ahorita. Ahí está. Esas decisiones que nosotros tomamos de manera imprudente, a alguna persona que esté expuesta a un contexto de Ujú. violencia como tal, puede ejercerlo también. Y resulta que, por ejemplo, en las investigaciones que se hicieron de asesinos seriales o de asesinos en masa, las personas por lo regular, esa parte del cerebro no les funcionaba de manera correcta. Ujú. No les funcionaba de manera funcional. ¿Y eso por qué? Que aparte dije en pleonasmo, no les funcionaba de manera funcional. Es que me andan interrumpiendo. No, te estamos Chiva. interrumpiendo, güey. Síguele. Ciertamente, cuando esa parte no funciona, ahora imagínate, si tú borracho te pones a decidir esas cosas de tu exnovia, de golpear a alguien o bla, bla, bla. Ahora una persona que tiene un contexto de violencia, por lo regular va a decidir ese tipo de cosas tan imprudentes como cualquier otra persona. Entonces sería como estar imprudente igual de borracho, solo que sobrio. Ajá. Y todo el tiempo. Y que no tengas como un límite o una decisión que te frene a algo. Por ejemplo, si alguien me cae gordo, si yo veo a alguien y me cae gordo, entonces yo no tendría la facultad de detenerme Ujú. para decidir ir a pegarle, o ir a matarlo, o ir a ejercer cualquier tipo de violencia. Hay un super yo ausente, ¿no? Esa Exacto. parte. Super ausente, sí, sí, sí. Puro ello, puro ello. Por mencionar... Ella. Ella. Puro ella. Ella, que si dices ello, te censura. Sí, sí, sí. Esa parte del cerebro en específico es un ejemplo de las cosas que, por ejemplo, influyen un montón de manera biológica dentro de los seres humanos que ejercen la violencia. El funcionamiento del cerebro no significa que una persona por naturaleza sea amable, honesta, que tenga una integridad moral impecable, ¿no? Ajá, sí, excelsa. Excelsa. Sino que hay partes en específico del cerebro que si en dado caso no están funcionando de manera correcta, ahora sí depende de los Ujú. otros dos factores, si una persona decide ser violenta o no decide ser violenta. Ujú. Que los otros dos factores ahorita los voy a platicar. Ok. Pero ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que es el tipo de conocimiento que las personas tienen de manera vivencial. Y como lo dijo Daniel hace rato, pues México tiene un entorno violento, ¿no? O sea, estamos en un ranking altamente violento referente a los países. Y creo que ese tipo de conocimiento le da como forma a lo que la gente puede sentir, hasta incluso de manera inconsciente. Porque saben que a lo mejor hay cosas que dentro de sí les hacen tener ciertas reacciones. Y no tenemos una sociedad que esté focalizada o que tenga como prioridad el hecho de hacer una cultura en la cual las personas sean conscientes de las cosas que piensan y cómo las procesan. Ujú. Incluso estamos en una cultura en la que a veces vemos niños y sabemos que el tipo de comportamiento que tienen violento es por una falta de atención.
Entonces, Sí, de hecho, muchas no pensamos en el Minecraft, ¿verdad? O sea, no pensamos en el videojuego que es el culpable de. No, O sea, como dice Dani, todo influye también en base a la personalidad, ¿no? del individuo. O sea, si el niño llega con una malicia o si, bueno, creo yo que si llega con una malicia o llega con una manera agresiva de ser, güey, ya va a traer como un impulso violento en su mente, güey, que lo va a hacer querer hacer más cosas, güey. Entonces, cuando tiene que ir la nueva temporada de Call of Duty que salió, güey. no, nunca vas a pensar en eso, ¿sabes? Al igual también, como tú dices, es más que nada también cuestión de los padres, güey, estarse enfocando en qué es lo que ven sus hijos y cómo lo están relacionando, pues. Está al cuidado del chiquito, ¿no? ¿Eh? Sí. Minecraft. Es chilango. Es chilango. Albur en sus venas. Lo digo en plan, o sea. Siento que pienso tus cosas. Me das miedo cuando hablas así. Este factor biológico tiene que ver prácticamente con todo el cuerpo. Otros dos ejemplos así muy rápidos. El sistema endocrino, que es el sistema que regula nuestras hormonas, que también tiene un montón que ver. Por ejemplo, hay personas que físicamente se modifican un montón dependiendo de las hormonas que segregue más su cuerpo o menos su cuerpo. U otro ejemplo sería, por ejemplo, de manera física. Imagínate que yo soy un niño que va a la escuela y que no tiene una mano, por ejemplo. Que cuestión física no se me desarrolló no sé, en toda la parte embrionaria no se me desarrolló la mano, yo no tengo mano. Nemo. Ajá. Sí, o sea, Nada, el niño... Buscando a El primer Nemo. problema del niño es no tomar distancia, ¿no? O sea, 1, 2, no. Espérese. 1, 2, 2 y 2 cuartos, ¿no? 2 y medio, ¿no? Le damos, llega el pinche al de adelante, pali. Ey, ese muñón. Ese muñón. Ah, perro, ¿con qué mides? Y fíjense, por ejemplo, estos chistes que surgieron Ay, aquí cabrón. con nosotros, que ciertamente nosotros lo podríamos ver como carrilla, Ujú. obviamente sería un factor ya social. Ya me hiciste sentir mal, culero. Ajá. Ah. Pero que viene a Fue raíz adrede, de no somos malas una personas. cuestión biológica. No, Ok. que tiene todo que ver, o sea, de hecho, no es como un ejemplo, pero sí es como la forma con la que funcionan las cosas. Ahora, el siguiente factor, vamos a continuar hablando sobre el segundo factor importante para que una persona viva dentro de su vida cotidiana violencia como tal, que es el factor psicológico, ¿sabes? Que el factor psicológico ya meramente tiene que ver contigo, tus aprendizajes y tus percepciones ante los estímulos diferentes que pueda haber en el mundo. Puede ahorita pasar una persona con una canción de banda, ¿no? Una canción de banda a todo volumen, ya ven que les encanta acá la banda. La banda. La banda. Todo volumen. La banda. Todo volumen. Del año. Ey. Y puede ser que pase y que Elías, dentro de su percepción personal, sea así como de, güey, me encanta la banda, y empieza hasta a bailar, ya, no, es que chido. Sobre todo yo, güey. Emocionalmente hay una felicidad ahí marcada, ¿no? Por ejemplo, yo la escucho y a mí, pues la banda ni me va ni me viene. Y X. es así como, indiferente. Yo me enojo, por ejemplo. Por ejemplo, Rodolfo odia la banda con todo su corazón y la escucharía y sería un enojo total, o sea, su reacción emocional sería de enojo. Y más allá de eso, imagínense que tiene un problema en su corteza orbitofrontal, que Ahora no se soy el pudiera ejemplo. detener y se escucha la canción de banda, lo empieza a pensar, hijo de su puta madre, y avienta el micrófono y le pega al checo, ¿no? Que está aquí atrás de cámaras. Solo porque escuchó una canción. Ok. Eso tiene que ver con la percepción sobre un estímulo. Y eso ya tiene que ver completamente con nosotros. Esos son los factores psicológicos. Lo que nosotros Lo que llama también la aprendemos. inteligencia emocional, ¿no? Ajá. Como esta conducta que se toma a partir de cómo respondes a ciertos actos. Del estímulo. Ajá. De estímulo. Exactamente. Que esas reacciones tienen mucho que ver con nuestras creencias, con nuestra forma de vivir, las filosofías de vida que nosotros llevamos, tenemos. Por ejemplo, si yo soy un monje budista, por ejemplo, dentro de mi Traes filosofía- outfit de monje hecho, budista. Mira nomás, qué bárbaro. El outfit. Dice, ya me toca corte. Ya, güey. Dame. Yo tengo el pelo muy largo. Dame yo. Ay, cabrón. Dentro de la filosofía perdóname. religiosa que yo aprendo en el monasterio budista, es que yo siempre tengo que vivir en una paz, ¿no? Como tal. Y si eso yo lo hago parte de mi vida, entonces dentro de las conductas que yo tengo, presento, dentro de las emociones que yo tengo y reacciono como tal, entonces siempre voy a tener como esa línea de paz. Estarán como condicionadas a que reaccionen de manera congruente a lo que crees, ¿no? Exactamente. Y ese, así a grandes rasgos, es como el factor psicológico. Y ahora, el factor que más nos compete en este tema es el tercer factor, que yo lo voy a poner como un tercero, porque quiero que en este profundicemos un poquito más, que es el factor ambiental.
o el factor social. Ok. Pareces niño chiquito. Se burlan de nosotros, güey. ¿Te fijas? Ya no los invites, güey. Pues está Rosita, sí parece niño chiquito. Soy el nene consentido. ¡No la mamá! No, la mamá. La cosa es que lo sacaron del codo. Perdón, es que hay gente aquí detrás de cámaras que está haciendo Salud. sus dagas. Saluden, Checo. Saluden, Miguel. ¿Cómo están, muchachos? Yo con Miguel. De hecho, Miguel mete la mano en la cámara. Sí, güey. Full HD 4K, dice. El factor ambiental o el factor social tiene mucho que ver porque es el contexto como tal que todo el tiempo nos está empapando de estímulos, todo el tiempo. Pero ese factor ambiental también depende mucho de las decisiones que nosotros tomemos. Nosotros estamos como condicionados a estar exponiéndonos a ciertos estímulos muy constantemente. Y si ese estímulo, por ejemplo, que yo decido empaparme todo el tiempo es un videojuego, entonces podría ser un factor, ¿saben? Ok. Pero si en dado caso yo no juego videojuegos ni nada de eso, entonces no tendría por qué ser Podría así. ser otro factor, ¿no? O sea, Sí, sí, dependiendo claro. del contexto de la persona, ¿no? Ajá. No necesariamente es por eso, pues. O sea, Exacto. no es un El argumento. factor social incluye tu ambiente como de núcleo primario familiar, tu contexto escolar, tu contexto laboral, como todas las personas que te rodean y todas las personas de las cuales tú observas conductas y todo el tiempo estás como repitiendo o teniendo como ese Aprendizaje de ese aprendizaje conducta. social como tal. Pero también tiene que ver con los hábitos que nosotros hacemos. Por ejemplo, el estar viendo películas, el estar exponiéndonos a cierto material como de en específico. Por ejemplo, si yo soy una persona que visita cafés todo el tiempo Ujú. y me gusta estar haciéndolo así, entonces yo voy a convivir con las personas del café, yo voy a estar conviviendo con las personas que ahí se desenvuelven, ¿no? De hecho, recuerdo mucho que antes, no sé si recuerdo una revista que se llama Muy Interesante, en la que Ujú. venía como aspectos científicos de cosas muy cotidianas, ¿no? Ajá. Y hablan mucho de esta parte cuando nos llevaban a ver películas de Star Wars, que todo el mundo salía alucinado como si tuviera una espada láser, ¿no? Y salías haciendo la pantomima y la chinga. Y hablaban mucho de que era como un cierto grado de hipnotismo, ¿no? O sea, de que había un impacto tan fuerte, en este caso visual, ¿no? De que te emocionabas y todo, que tendías como niño a replicar esa conducta, ¿no? De que Uy. también querías ser como los Jedi y también querías tener una espada láser, ¿no? Entonces tenías como un grado ellos le llamaban de hipnotismo. No sé qué tanto fundamento tenga, pero como un grado muy básico de hipnotismo en el cual tú replicabas esas conductas por ese impacto que generaba en ti. Es como cuando le querías dar tu energía a Goku, güey, queriendo hacer la Genkidama, ¿no? Que Todos levantaba levantaban las las manos, manos, ¿no? güey. Y tú, sí, Goku, pártele en Sí, su güey, madre. o sea, todos enfrente de la tele, a huevo, chingatelo. Con tu chingatelo. uniforme de la primaria, ¿no? Que ya se te había hecho tarde y tú, dale, Goku. Que yo llego tarde a biología, ¿no? Te valía madre, ¿no? Que ya llegabas de la escuela y ya tenías el frutzi aquí Eh, embarrado El de uva, güey. Bien marcado, güey. con tu cuellito todo chamagoso de que corriste toda la mañana. Todo lleno de tierra en la cara, Es lo que estaba ¿no? Parecías pensando, pulparindo, ¿verdad? Eso. Este factor social como tal implica un montón las cosas y los hábitos que tenemos, como por ejemplo el jugar un videojuego, que en este tema en específico sí lo voy a dejar como a su criterio, porque fíjense, y si nos ponemos muy analíticos o como pensarlo de una manera muy general, la verdad es que todos los videojuegos, yo la verdad me puse a pensar un montón y a profundizar un montón de qué videojuegos conozco. Ujú. La verdad es que en todos los videojuegos se ejerce algún nivel de violencia. Sí. Porque para conseguir una misión de cualquier tipo, tienes que ir a ganarle a tus enemigos. Y pues ganar a tus enemigos es pues a putazos, a balazos, a aventar poderes, a brincar sobre ellos, a girar. a En girar. estos casos de pagar para tener mejores armas, ¿no? Ajá. De hecho, Hegel lo explicaba en una teoría muy interesante que se llamaba la teoría del esclavo y amo, en el que decía que siempre que dos conciencias se topen, siempre que dos conciencias se encuentren, una trata de imponer su voluntad frente a la otra, ¿no? Una conciencia cuando encuentra a otra siempre intenta ser el amo y siempre intenta que la conciencia con la que se encuentra sea un esclavo y esté totalmente sometida a su voluntad. Y ahora si te dan un videojuego, obviamente vas a tener tú un personaje principal o vas a encabezar, ser alguien e intentarás Someter a los imperar o demás. someter tu fuerza frente al otro, ¿no? Claro. Porque te daría como el sentimiento de ganar. Un videojuego creo que está inmiscuido totalmente con el aspecto de ganar, con el aspecto de perder o de la competitividad. Y si tú eres un personaje e intentas ganar un juego, pues tendrás irremediablemente que imponer tu voluntad frente a otra conciencia, ¿no? Como la teoría de Sí, esclavo y claro. amo de Hegel. Y es por esto que es como tan importante que un videojuego se podría tomar como un factor importante para que una persona ejerza violencia.
sí se podría tomar, pero obviamente depende completamente del caso en específico, del videojuego que se tomó, y es por eso que, por ejemplo, existen casos históricamente hablando que sí tienen como factor principal y sí tienen como factor característico un videojuego que se ejerció violencia. Que el día de hoy Elías nos va a platicar sobre 2 casos en específico en donde sí tenemos ese factor ambiental, ese factor de hábito como tal. Como detonante, ¿no? Como detonante que sí influye un montón en un videojuego para que se ejerza y ahora sí en la vida real. Vale. Bueno, miren, prácticamente este güey sí parece niño chiquito, no mames. De hecho, tenemos pensado poner una cristalería No, o sea, para que Miguel pues tenga algo que hacer, ¿no? Pues dirá, mira mamá, esta copa es más grande que esta, ¿no? Y esté como entretenido en algo, Miguel. Si alguien conoce una niñera de domingo a las 8 de la noche, por favor, tráiganosla va a ser muy conmigo. útil. Demasiado útil. Y si está guapa, nada. Platícanos, Elías. Que unos 28 años, 30 más o menos. ¿Entre 28? ¡Ay! Que ponga parches en los oídos. Bueno, aclarando el punto de Capu, sí, yo voy a hablar voy a contarles 2 historias, muchachos, que están para mi gusto muy interesantes. Ad hoc al tema. Ad hoc al tema y principalmente porque habla como que de 2 diferentes mundos, ¿no? En uno en donde cuál es como la influencia de los videojuegos como tal, o sea, que el juego influenció a la persona, y en otro en donde, ¿cómo podría decirlo? Donde es influenciado, pero por el hecho de que le quitaron, ¿sabes? Ajá, la restricción de... El acto y la omisión. Ajá, o sea, el acto de omisión, exacto, así mero. Y Por mi culpa. por millón de por mi culo. culo, mi culpa. Esa es contracción. Ah, El acto de contracción. Gracias. Bueno. gracias, Mike. Acto, Gracias, bueno. Mike. Gracias. Pendejos yo. Pendejo yo. Falta catecismo. Perdón. Chale, me brinqué esas clases. Ese día güey. me enfermé. Sí, ya me dio dengue, güey, y me Ya dolía. me pusieron bracket. Se mamó. Lo bueno que le tiene que poner y va a entender. Bueno, miren, básicamente yo había hecho una pequeña investigación y relacionado a eso, güey, ¿cuánta gente juega videojuegos, güey, en el mundo, sabes? O sea, es un porcentaje grandísimo, güey, en donde un estudio en Oxford que se hizo, güey, que decía que un 67% de la población mundial, güey, juega videojuegos. ¿Estás leyendo la información? Estoy leyendo la te creas, información. no, Güey, pues obviamente, güey, no me la aprendí de memoria. Es broma, es broma. Y luego, pues, o sea, estos videojuegos equivalen a un 2 millones de personas, güey, jugando. O sea, mundialmente, güey. Que Latinoamérica implica aproximadamente de un 28%, güey. ¿Sabes? Porque sabemos que muchos juegos no llegan directamente aquí a Latinoamérica. No, y es que ni siquiera es como limitante el que tener una consola. O sea, ya hay casi cualquier medio electrónico se puede. Sí, en cualquier medio un electrónico. videojuego. Sí, güey. Cuyo caso lo estamos viendo y creo que es un tema que vamos a tocar ya a futuro, güey. Los celulares. Ah, O sea, ahorita claro. ya tienes más facilidad de jugar videojuegos en celulares que en cualquier otra consola. Pues si no tienes la accesibilidad a conseguir una consola o una PC, creo que el celular te muestra como que esa manera, pues se podría decir que fácil y un poquito más barata de conseguir un videojuego. La verdad es que sí pasa. Incluso la nueva promoción de celulares es de que puedas jugar más tiempo, puedas jugar con mayor resolución. Con mayor resolución, mayor tiempo, como tú dices, batería, La importancia del mercado de gente que juega videojuegos. Sí, güey, eso es algo que tocaremos en otro tema. Básicamente, le digo, Latinoamérica tiene un 28%, América tiene alrededor de un 32%, perdón, y Asia tiene alrededor de un 36%, güey, de su población jugando. O sea, es muchísimo. Ya lo que son países como Latinoamérica y África juegan aproximadamente, ese es el porcentaje más bajo, que es un 28%, y un 4% que es ya África lo que más... los que menos juegan, pues, básicamente. Que sigue siendo mucho, o sea, son negocios. Sí, güey, o sea, si hablamos... o sea, suena poquito el porcentaje, pero si te pones a pensar, pues es a nivel mundial, ¿no? Entonces es como de... No mames. A nivel mundial es un chingo, güey. O sea, el mexicano promedio yo creo que a veces puede no tener un servicio básico y tiene su tiene el consola. Xbox One, o sea, eso es de cagón, o sea. La neta sí. Como la amiga de LOL, ¿no? La que juega LOL, pero... Ah, no. Allá cambia otra cosa, güey. No, es que sí, o sea, en cuántas ocasiones no hay un servicio básico. Yo creo que
hasta el agua puede faltar, pero existe un videojuego, ¿no? O sea, es como parte de la priorización que tiene la sociedad referente al medio en el que tiene para entretenerse. Simplemente lo vemos en personas como foráneos, ¿no? Que a la mera... que a la mera no tienen como que... O sea, quitan todas sus maruchas del mes, güey, por así decirlo, por comprarse un videojuego, güey, básicamente. O sea, ahorran todo ese pedo. Oficialmente Elías es el primero en tener haters. Yo tengo haters, güey, me Todos vale los madre. estudiantes Pero- foráneos. Pero no, o sea, un es dislike la de verdad, parte a de- veces... güey, es la verdad, güey, tú quieres un juego más que quizá claro que comer, sí, güey, sí, hacia sí. el chile, güey. Miguel, ¿estás bien, güey? Neta, me preocupas, güey. ¿Estás bien? Creo que a su edad ya le salió una llaga. por estar sentado Por en una estar sentado postura. tanto tiempo. Güey, ya, quítale ese pedo, güey. Mira, güey, ya. Sé que la gente que nos está viendo no está viendo lo mismo que yo. Ay, cabrón. Miren, aquí las personas que están atrás de De la nosotros, cámara. Uno de ellos está siendo atacado por unas cobijas. Es que las cobijas son de Obregón, tienen un león. Entonces, Están implementando la violencia, güey. exacto. Sale un león de la nada y que haces como, ah, chinga. No, se me está muriendo. Amigo, puedes salir si quieres, güey, para que no te me acalores. ¿Todo bien? ¿En serio? Una frase ¿Todo de, bien? no, que muy león. No. Que Tíralo. muy león. Ah, no, que muy frío. Tíralo ya, ponle ya abajo, güey, donde quieras. Bueno, retomando un poquito el tema, güey, Sí. como decías, historias, yo les voy a contar dos historias. En el 2005 se publicó una entrega de Grand Theft Auto. No especifica cuál, pero fue una entrega de Grand Theft Auto, que es un juego de los más populares en el mundo. El jugador, pues como todos sabemos, es un jugador en primera persona, que tú haces, como tú dices, tienes el libre albedrío de hacer y deshacer cosas. Así que básicamente de eso se trata el juego. Obviamente con sus respectivas misiones y con sus respectivos pues, actos de la misma, ¿no? A partir de esa trama, se llama Devin Moore. No Devin Moore, güey. Demi Moore. Devin Moore. El vato fue su argumento de que estuvo influenciado por los videojuegos. El abogado que pretendía pues defender a este personaje dijo que Devin estaba inspirado para presentar sobre el crimen sobre el videojuego, güey, que fue su inspiración. Él decía que no estaba en las capacidades mentales como para entender el juego y quiso básicamente recrearlo, ¿no? En cuyo caso asesinó a 2 policías con la misma arma y robó una patrulla. La verdad es Le una dieron 2 estrellas, ¿no? ¿Y cuál canción puso? No, perdón. No, perdón, ya. me faltó el... Oye, me quiero que agarró un carro y sonó. ¡Y para! Perdón. Güey, no Sí, sacó... güey. no- O sea, güey, arriba, derecha, L1, L2, no mames. Güey, le faltó sacar el jetpack, güey. Se volando, güey. Eligió el barrio de Oblatos, ¿no? Sí, güey, yo estoy bien, güey. ¿Tú estás caliriente, güey? ¿Qué pedo? Bueno, dice No, que... de verdad, luego. O sea, este vato básicamente... Esa fue su inspiración y su abogado defensor fue Como ese su su argumento. obsesión, ¿no? Ajá, sí. Crear. Su abogado defensor fue el argumento que tuvo, güey. O sea, dijo... Fue influenciado por el videojuego tal y pues el caso se llevó... Largo, o sea, duró un rato, güey. Un Para que le- paréntesis, no conozco cuál fue de manera formal el documento o el argumento del abogado, perdón. Pero supongo que fue una razón para hacerlo inimputable, ¿no? Porque, Ujú. o sea, si él acreditaba que a lo mejor su cliente estaba, pues, mal de la cabeza, o sea, tenía una enfermedad mental, pues iba a conseguir que no lo... Lo asociaba más lo a juzgaran eso, güey. con un delito Exacto. como tal. Ujú. O sea, declararon imputable y no lo pueden juzgar. Ujú. Sí, más que nada era como como tú dices, como la influencia, güey. Ujú. Era de... O sea, no fue hizo- porque tuviera una idea premeditada, sino la influencia Fue del la influencia del videojuego videojuego, güey, tal cual. Y de hecho, él Pokémon cuando fue arrestado, güey, dijo, la vida es como un videojuego. A veces tienes que morir, güey. Ese fue su... Fuck. O sea, ese fue sus últimas palabras antes de ser arrestado, güey, ¿sabes? Ay, dije, No, antes de morir, no. Pena de muerte. me asustó. No, creo que- dije, lo van en la calle y como de, a ver, di sus palabras y lo mataban. Dije, no. Básicamente era eso, güey, lo que decía el abogado. O sea, que era... Ajá. Ya después a él se le determinó un trastorno, güey, por estrés y por un chingo de cosas por los cuales cometió el delito. O sea, lo que decía Daniel hace un momento, ¿no? O sea, existen otros factores. Sí, Y claro. a veces la gota que derrama ese vaso puede ser un videojuego, pero esa gota puede ser cualquier otro estímulo Cualquier otro que estímulo. tenga la persona en su ambiente. No, sí, y de hecho el vato pues fue abusado emocionalmente y sexualmente, güey. Ujú. O sea, físicamente por sus padres, güey. Y en agosto del 2005 se declaró culpable
de tales cargos, güey, de homicidio y fue condenado a una inyección letal, güey. O sea, tal cual fue justicia totalmente para él, güey. Pena de muerte. Sí, pena de muerte. Sí, pero por inyección Pero letal, ya güey. no es válido, sí. En algunos estados de Estados Unidos todavía, güey. Sí, hay algunos estados que todavía erradican mucho lo que es la pena de muerte. Depende de las estrellas que consigas. Este güey. Pero revivió como en 5 segundos, güey. Ajá. En un hospital, ya salió. salió con su camisa de tirantitos, güey. Blanca. Holy shit. Holy shit. Oh shit, here we go again. Oh shit, here we go En again. español es, ay, camino más raro, ¿no? No sé por qué. No sé por qué, ¿no? Ah, cabrón. Ah, cabrón, algo me inyectaron. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? ¿Dónde ando, no? Aquí sí puedo sacar trucos. Epa, mi piernita. Epa, mi piernita. Güey, la neta, o sea, no sé qué opinan ustedes de este caso. ¿Qué creen que fue en realidad? O sea, sabemos, como les dije, hay un antecedente, lo cual fue pues su violencia física y abuso desde sus padres, güey. Obviamente, algo que mencionaba también la Universidad de Oxford era eso, güey. Que decían que el individuo como tal ya trae o sea, ya trae antes algo, ¿no? Exacto. Ya el individuo por naturaleza es violento, Ya güey. hay un antecedente que puede hacer que Exacto. las cosas determinen de esa manera. Sí, ¿no? como dice Capu, güey, es un estímulo. Si tú te estás alimentando de eso, lo vas a ir creciendo y creciendo y creciendo y Así es. creciendo y creciendo. Aparte, la situación de los antecedentes tiene un peso increíble en el sujeto. Así como les decía que cualquier cosa podría ser un estímulo neutro, nosotros lo convertimos en una condición. Ujú. O sea, nosotros estamos condicionados a... ¿Cortamos? Continúa, acaba. Nosotros estamos condicionados a las cosas que hemos vivido y es parte como del factor ambiente como tal. Si nosotros tuvimos unos antecedentes, así como este muchacho, pues es como llenándose el vasito, ¿no? Y así como tú dices, ¿no? Debe haber un punto de ebullición, un punto Ujú. en donde el sujeto ahora sí ya ejerza por De- completo todo como eso. de derrame de ciertos elementos que hagan que ya sea muy visible de lo que estaba lleno, ¿no? Es como un vaso, güey. O sea, básicamente, pues, bueno, así sería la explicación, ¿no? Llenas el vaso y hasta el punto que ya esté desbordado es cuando empiezas a sacar todo lo que en realidad es esa persona. Exacto. Quiero creer yo, ¿no? Es como ese punto. Tú eres como un vaso Chale. chocomilero prácticamente, pero sí. La neta sí, Muy Bueno, bien, vamos a continuar un poco. Hicimos un corte dramático para rellenar nuestra chela. sí, güey. Ni nada dramático, sinceramente. No, la verdad es que lo hicimos totalmente Pero nos subimos voluntario. más chela. Muy bien, vamos a continuar con la otra historia. Bueno, les voy a contar la historia de influencia, pues, más que nada. O sea, qué impacto tiene a la Más que restricción nada. de un videojuego. Daniel Petri, un joven de 16 años, güey, que le disparó a sus padres porque le confiscaron su videojuego de Halo 3. Se pusieron en modo SAT, ¿no? Le confiscaron. Le confiscaron su videojuego. Su madre murió al instante del ataque, güey. O sea, su madre... Su madre... A su madre... ¡Ah, su máquina! A su máquina. Su mamá, güey, pues murió al instante, obviamente, con un disparo en la cabeza. Y su papá logró, pues, salir adelante. O sea, ¿Qué pasó? No te- sobrevivió. Recogió sus placas. Nada, ¿te creas? Cuyo caso, todo pasó porque este muchacho, güey, básicamente... sus padres le restringían mucho jugar videojuegos violentos. Era como su primera ley para él, ¿no? No jugar videojuegos violentos. Me Como imagino... parte del castigo de la disciplina. Ajá, de disciplina y castigo, güey. Básicamente era como de no puedes consumir videojuegos violentos. El papá de este muchacho era un... ¿Cómo se llama? ¿Pastor? El pastor de una iglesia. Entonces como que tenían como que pues ese chip, ¿no? Tú sabes que Claro. No, muchos... aparte el estereotipo que se puede tener respecto de un entorno donde acatas ciertas reglas morales y éticas Sí, y claro. las materializas todas por completo, pues yo creo que es normal ver un Claro. videojuego como algo satánico, ¿no? Y tenemos el Pokémon de... El pánico el está... mejor ejemplo, ¿no? El Pokémon. ¿Cómo dice el orador ese? Daño cerebral, cerebral, epilepsia. Epilepsia. Una vez bailé esa canción, es famosísima. En el festival del Día de las Madres. De la primaria. Tu mamá bien orgullosa. A huevo, no le gusta Pokémon, güey. El que se viste de Pikachu es mi hijo, ¿no? Así, bien orgulloso. De chorizo, güey. El chorizo. Bueno, este vato, pues básicamente le confiscaron su videojuego de Halo 3. Y esa fue como su motivación para a cuál atacar a sus padres. Obviamente, como decimos, ya traía como un... yo me imagino y quiero pensar, no lo menciona tanto en la historia, pero sus padres como que ya sabían cómo actuaba este vato, ¿no? Ya tenían como una idea de cómo podría ser o qué tan impulsivo podía ser. El vato no los consumía en su casa, pero siempre los consumía en casa de otros amigos. Iba recurrentemente a sus
con sus compañeros y simplemente le mostraban el juego y él, pues, le gustaban. Y es como ese riesgo dentro de la educación, ¿no? Porque si se sale de las manos de que un padre pueda vigilar lo que un hijo consume, si se lo ofrecen a otras personas, ¿no? Está como... Sí, claro, y claro. se supone que parte de la teoría de la ignorancia es que cuando una persona le tiene miedo a algo, puede ser por producto de la ignorancia. Sí, Porque por no sabía producto que de la consumía, Sí. pues lo iban a satanizar de golpe, ¿no? El pánico satánico. La neta sí, güey. Eso pasa. Entonces el batillo en algún momento juntó su dinero para comprarse su videojuego de Halo 3. Ya en cuyo caso sus padres como que fueron un poquito más... Pues más lights, por así decirlo. Permisivos. Ajá, y dijeron, Likes bueno, y hay se que... bajó en grasa, ¿no? Bajo en grasas. Y le dijeron, pues bueno, ánimo, puedes jugarlo. Cuyo caso vieron que el muchacho se empezó a obsesionar con el juego Viciar. y empezó a jugar muchísimas horas, güey. Ni llegó al punto en el cual el papá le dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a confiscar. Curiosamente a su papá le ocurrió la brillante idea de confiscar el juego junto a su pistola. ¿Sabes? O sea, confiscó el juego y dijo, ok, en una caja fuerte lo voy a poner junto a mi pistola y le voy a poner el código. En este caso el muchacho sabía el código de la caja fuerte y cuando fue a... ¿Qué papá tan despistado? ¿Qué papá tan despistado, tío? Dice contraseña Géminis 14, ¿no? 14, versículo 13. Apocalipsis 3, ¿no? Apocalipsis 3. Sí, la neta, el batillo pues ya consiguió el código, sacó el videojuego y sacó el arma. Y cuando llegó a sus padres, que los vio sentados en el sillón, él les dijo a sus padres, y esto la neta a mí se me hizo muy, muy creepy. Y fue, cierren los ojos, les tengo una sorpresa. Cuyo caso accedió y detonó la arma de fuego. Dice su padre, cuando él ya estaba en el hospital, ya cuando retomó un poquito la conciencia, que solamente volteó a ver a su esposa y su esposa estaba, pues obviamente, desangrada y con la, Sí, con la la peor cabeza. imagen que pudo haber Ajá. presenciado. Y él simplemente sentía como escurría sangre de su lado izquierdo de la cabeza, ¿no? En este punto llega la hermana de este muchacho, de Daniel, Patrick, y dice él que empezó a como incitarla a no entrar a la casa, ¿sabes? Le empezó a decir, no, no entres, mis papás se pelearon. No entres, mis papás se pelearon y no, mejor vámonos de aquí. Ella, pues, impactada, dijo, como chingados no voy a entrar. Entró, vio la escena y cuando llegó, pues, fue una escena totalmente bizarra, muy fuerte, y ella llamó a la policía. Llamó a la policía, llegaron por este muchacho y hay una cosa muy graciosa que él gritó, güey, cuando lo arrestaron, que fue, papá mató a mamá, güey. O sea, él lo quiso hacer ver como un acto de pues, homicidio. Homicidio un instinto de culposo. supervivencia, ¿no? Sí, güey, o sea, fue a mí totalmente lo un que se me homicidio hace curioso supervivencia. de esa historia, o de ese caso en concreto, es cómo se pueden ejecutar actos que la sociedad en su moral los vea como algo malo, pero quien los ejecuta los ve como algo bueno, ¿no? Y está la idea de esas personas que a lo mejor tienen un sentido obsesivo con algo Sí, güey. y cometen actos pensando que están haciendo algo bueno. Sí. Pero, o sea, en este caso el muchacho sabía que lo que hizo era una conducta totalmente reprobable y tan así que trató de evitar hasta el último las máximas Trató de consecuencias. evitarlo, güey. Trató de evitar en cuanto a la hermana de que viera algo que él sabía que era una conducta reprobable, Ujú. como trató de evitar que las autoridades supieran que él fue quien cometió ese acto reprobable. Curiosamente, güey, cuando él detonó la arma, cuando ya le había disparado a su padre, se le acercó y esto lo menciona su padre. Y dice que él llegó y le dio la arma en sus manos. Le dijo, papá, aquí está tu pistola. ¿Sabes? O sea, todavía era como que encubrirse más. Como tú dices, era como el acto de, no, yo no tengo nada que ver, todo fuiste tú. Y pues así fue cuando llegó la policía, fue cuando dijo esas palabras tan a mi criterio. Imagínate. No sé, güey, siento yo culero porque sería como de, imagínate, hacer eso y decir, papá mató a mamá, güey. Y sabiendo que tú fuiste, güey. O sea, está muy cabrón, güey. Está muy, muy culero ese pedo. Sí, ciertamente estos ejemplos o estas historias ocurren como tal. Es por eso que no se puede descartar el hecho de que un videojuego como tal se pueda establecer como un criterio suficiente como para que una persona se atreva a... Sí. Como tal. Un factor parte de esa ecuación, ¿no? De Entonces, hecho, se necesita. fíjense que en su juicio, güey, a él se le atribuyó. Cuando empezó a consumir este videojuego, güey, el Halo 3, que fue y llegó hasta manos de Ubisoft y todo el pedo, güey, de Microsoft. O sea, para ellos fue un impacto y ellos se lavaron las manos, literalmente dijeron, nosotros no tuvimos nada que ver en esto. Obviamente como empresa, pues como tú dices, lo que tú consumes, pues es libre.
Así de simple. Bajo tu riesgo, ¿no? Ajá, bajo tu riesgo, sí, básicamente. Ellos mismos, en el juicio de Daniel, pues se le adjudicó 23 años de... No, se le adjudicó cadena perpetua Ujú. y le adjudicaron un juicio por 23 años, que si en 23 años tenía como una conducta, por así decirlo, buena, Lo pueden lo rehabilitar. podían a la sociedad. rehabilitar, lo podían rehabilitar a la sociedad. Básicamente, pues él consumía el juego cuando estuvo... También el argumento del abogado fue ese, güey, que cuando él estaba enfermo, porque hubo un momento en el que estuvo enfermo en esa historia, y fue cuando empezó a consumir más el videojuego, que no estaba como que en sus facultades mentales, ¿no? Que porque estaba en una enfermedad y esa enfermedad le impedía, pues, vivir la realidad, por así decirlo, tener conciencia de eso Y lo mismo. único que recibía, pues, era el estímulo. Era el estímulo del del videojuego, así es. Wow, qué seriedad. La neta, esa historia a mí sí me quedó muy impactada, güey, porque ¿Sí? yo no te... Se me afiguró como la escena de Hermione cuando le borra la memoria a sus papás, güey. Ándale. Algo así. Sí, definitivamente. La neta, sí, güey. Y pues, o sea, este tipo de cosas obviamente nos lleva a pensar que cuando ocurren este tipo de acciones o situaciones, hay responsables de todo esto. Por ejemplo, hubo unos responsables que fueron los creadores del videojuego que la gente los quería responsabilizar. Ujú. E incluso también hay autoridades que se creen responsables de este tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, hay gobernantes que después adjudican el hecho completamente de algo, de uno solo de los estímulos como para justificar que ocurrió esto. Más allá de sus padres, pues, o su familia directa, hay personas que tienen que estar ahí. Por ejemplo, las personas que dicen los noticieros, los políticos, por ejemplo, estas situaciones de las matanzas como tal, adjudican mucho los videojuegos en ese sentido. Por ejemplo, ¿tú qué opinas, Rodolfo, con respecto a las posturas políticas que se tienen dentro de este tipo de acciones? Pues bueno, recordemos que cualquier gobernante, pues normalmente, a menos que tenga una estructura política de monarquía, pues un gobernante tiene como tres posturas, ¿no? Tres figuras, que es un jefe de Estado, es un jefe de fuerzas militares y aparte es como el jefe de gobierno, ¿no? Y es interesante cómo a partir de los videojuegos se crea una perfecta, a mi punto de vista, una perfecta excusa. Así cuando no hay políticas que se refieran sobre a un sistema de salud mental que sí esté proporcionando ese tipo de servicios a su comunidad, pues trata de que si existe una matanza y no sé, un adolescente consume videojuegos, se le da se le atañe como esa culpa, ¿no? Porque sería como un sistema de excusa muy factible, muy barato y muy simple de decir, ¿no? Sería más fácil decir la culpa fue del videojuego que decir nos disculpamos porque nuestras políticas de salud mental no están operando como deben de operar. Claro. Es más Sí, fácil claro. darle un culpable que decir hubo una falta de priorización, ¿no? Y de hecho, recordemos hace poco leí unas posturas en Twitter que tenía Donald Trump acerca de los videojuegos por el problema que se ha tenido allá. O sea, es el país que tiene más matanzas en escuelas a nivel mundial. Y lo cito, dice: debemos de tener la glorificación de la violencia en nuestra sociedad. Esto incluye los horripilantes y espantosos videojuegos que ahora son comunes, ¿no? O sea, como Sí. dándole totalmente la responsabilidad de los videojuegos y pensando que en un supuesto totalmente utópico en el que se quitaran los videojuegos, según esta línea argumental, dejaría de existir esta violencia. Claro. O sea, sería quitar un factor que no es determinante, ¿no? Sí, claro. Y incluso, no sé si recuerdan un caso en Coahuila donde también hubo un problema también de matanza y que se le atribuyen los videojuegos. El contexto fue, y esto lo saqué de una página que da noticia aquí en México. Dice: luego de que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dijera que al menos que el menor, de 11 años perpetró el ataque del Colegio Cervantes de Torreón por estar influenciado por el videojuego. En redes sociales la declaración desató diversas opiniones, ¿no? Incluso dice: en conferencia de prensa el gobernador de la entidad señaló que el menor cursaba el 6º grado de primaria y portaba una playera alusiva al videojuego Natural Selection. En dicho videojuego, los jugadores simulan ser tiradores y disparan contra los personajes antagónicos. Entonces, dentro de esto, yo creo que los videojuegos juegan, y es una ironía, ¿no? Los videojuegos juegan Sí. como una participación muy importante dentro de las cuestiones violentas del país, porque funcionan como la excusa, la tapadera, el maquillaje perfecto para decir: no tenemos un problema de educación, no tenemos un problema de esta guía que se da de la cultura dentro del país, no tenemos un problema de salud mental porque
Sabemos que una cosa es la salud física, ¿no? De la, de la gente que a veces no puede obtener ciertos medios para cubrir necesidades físicas. Y a veces la salud mental pues también se deja de lado, ¿no? O sea, no es un problema de estas deficiencias, sino que solo fue un videojuego que sacó una empresa privada para lucrar. Claro. Suena como ese maquillaje, ¿no? Entonces tenemos posturas desde la nación que se le considera la más poderosa del mundo, que culpa a los videojuegos de un desorden, como también tenemos un gobernador del país donde vivimos, que consideramos que no está tan actualizado con temas científicos a lo mejor, que también le atribuye la misma culpa al mismo factor de videojuegos, ¿no? O sea, Sí, claro. tenemos dos ejemplos de a lo mejor una política desarrollada, una política instruida que utiliza el mismo pretexto que una política que no está instruida, una política que no está estudiada. Claro, sí, definitivamente. Ciertamente vamos a hacerlo esto en 2 partes. Ujú. El próximo capítulo vamos a profundizar un poquito más sobre los videojuegos, los tipos de videojuegos que existen y actualmente, incluso aquí se los dejo incluso Sí. para que se queden ahí con la intriga. Esta parte de la violencia y los videojuegos, la verdad es que es de analizarse muy bien porque, como lo dijo Rodolfo, es una excusa, es una justificación. Pero hay que tomar en cuenta que los videojuegos no han existido siempre. No. Y siempre ha existido la violencia. Son como 40 o 50 años, con 40 años que ha tenido esa importancia, ¿no? Es importante. Podría ser sí, un es muy- estímulo, claro que lo es, pero no es el total justificable de esto. Y en la próxima sesión, o el próximo capítulo, mira, ya estoy en terapia aquí. En próxima sesión con mis pacientes. El próximo capítulo vamos Si a sigue profundizar. escuchando esas voces, ven antes, por favor. Vamos a captar un poquito más esta información ya más específica sobre los videojuegos y sobre toda la influencia que pudieran llegar a tener. Ujú. Por lo Así pronto es. quisimos contextualizar como el tema de manera general, hablar un poquito sobre ejemplos, hablar un poquito sobre situaciones que pasaron, hablar un poquito sobre el tema en general, para después pasar ahora sí ya en lo profundo o incluso en nuestras propias opiniones. Respecto a la argumentación, ¿no? Se quiso dar en este capítulo el contexto del tema, el contexto de los conceptos que tienen que tener de psicología para poder entender el tema, algunas cosas que han pasado y cuál es la forma en cómo las autoridades ven o ¿Cómo culpan han- a los videojuegos. ajá. Y en el siguiente capítulo pues sería más un tema versado sobre los argumentos que tenemos de por qué no es tan las cosas como las pintan, y también poder dar una conclusión de ese tipo de información con el tipo de anécdotas y los argumentos que tenemos. Muy bien, muchachos. Me parece perfecto. Dani, pues dinos. Nos Pues- vemos la próxima semana. Les agradecemos un montón por su atención, les agradezco a ustedes dos también por estar aquí. Muchas gracias, Los Dani. quiero, gracias por existir, son unos preciosos de la vida. Ya andas pedo, ¿verdad? Sí. Y pues entonces nos vemos la próxima semana. Ojalá nos sintonicen también en la próxima emisión y ojalá les haya gustado el tema. Cualquier tipo de comentario o algún otro tema que quieran que tratemos, por favor, háganoslo saber. Sí, claro. Muchísimas con gusto. gracias. Nosotros fuimos Initial Geek Talk. Gracias por escucharnos, por vernos. Bye.